Bien, son las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39. Vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro noticiero para hoy, jueves 10 de agosto, ya a menos de 5 días del aniversario de Arequipa, que cumple este año el 483 aniversario de su fundación. Y bueno, las noticias se han concentrado desde ayer en horas de la tarde, pasadas las 6, en que se conoció esta información del asesinato de un candidato en Ecuador. Se afirma, según las primeras investigaciones, que esto podría correr, le han echado responsabilidad al correísmo de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Se afirma que habría estado en el segundo lugar, aunque algunas encuestas lo ubican más abajo. Bueno, esto se parece a lo que ocurría en tiempos pasados en Colombia. ¿Hasta qué punto de esto puede repetirse en otros países? Bueno, ciertamente Ecuador vive una crisis política mucho más incluso aguda que la de nuestro país, porque recordemos que su presidente ha adelantado precisamente las elecciones porque no tenía mayoría, y ahí hay una figura especial que le permite al presidente de la República el adelanto de las elecciones. ¿Cuánto de lo que vive Ecuador es parte de esto que a veces se suele repetir en otros países de América Latina? Esta inestabilidad política, el no podernos consolidar como democracia y ser países con muchas dificultades para entendernos. Para analizar estos temas hemos invitado a Elías Rojas, analista político y sociólogo, que ya nos acompaña en pantalla. ¿Qué tal, Elías? Bienvenido a Controversia TV. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, amigos de Controversia? Bueno, en realidad hay varios temas sobre lo que tú estás mencionando, pero entremos por el tema más general, ¿no? La crisis de la democracia liberal, que es ya una constante, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Crisis que se refleja precisamente en que ya las grandes mayorías no se sienten representadas por este tipo de democracia, en el entendido que ha generado un proceso de concentración mayor de riqueza y de la forma de cómo se captura el Estado para favorecer este tipo de intereses. Entonces, hay un vaciamiento de este tipo de democracia que al final de cuentas termina mostrando la forma de cómo estas capturas del poder comienzan a hacer una confrontación entre los grupos de interés o los grupos de poder para hacerse de esta captura, ¿no? En el caso del Perú es clarísimo, ¿no? La crisis no es un producto del movimiento social, sino de los grupos que capturan el poder, ¿no? 7 o 6 presidentes en tan corto tiempo es el reflejo preciso de esta confrontación, que es una pelea en las alturas. O lo que pasa en Guatemala, ¿no? En Guatemala el diseño electoral estaba para que gane de un determinado partido y la reacción popular termina llevando a otro, y que al final de cuentas interviene en el jurado electoral para nuevamente reordenar las cosas en función de sus intereses. Y en el caso del Ecuador, el tema va por el lado de que el señor presidente Lazo, me parece que es actualmente, está siendo investigado por corrupción y estar ligado evidentemente a mafias, algunos dicen el narcotráfico, y que tiene que ver de manera directa con que la decisión del Congreso iba a ser vacarlo, y de allí que utilice el caso de la muerte súbita, donde se va el presidente, se va el Congreso y se produce el adelanto de elecciones. Ahora, este asesinato clarísimamente nos hace recordar varios magnicidios. El de México, por ejemplo, un candidato del PRI que estaba, que con toda seguridad iba a ganar allí, ya no había mayores obstáculos para ello. En realidad era una disputa al interior, porque este candidato del PRI, no se me olvidó el nombre, era sí un confrontacional a las mafias, y que evidentemente llevaba a un cambio de la política del PRI de una manera radical de 180 grados. Entonces, ese era un candidato que iba a ganar, ¿no? O sea, que tenía un discurso claro contra el narcotráfico y las bandas allí en el caso de México. En el caso de Colombia, es más una cuestión de los asesinatos de los candidatos, sobre todo de Unión Patriótica,
que era un partido de izquierda que se había formado, que aducían de que detrás de ellos estaba las FARC, y esto era parte precisamente del proceso de confrontación. Fueron los paramilitares que asesinaron hasta 2 o 3 candidatos de la Unión Patriótica, ¿no? Que era parte de este proceso de confrontación de la guerra. En este caso, me parece que es un tema de poder, ¿no? De los grupos que están en el poder en el Ecuador, que pretenden seguir generando, primero, una inestabilidad y segundo, precisamente, fortalecer un grupo de poder que al final de cuentas siga controlando el aparato del Estado. No hay que descartar a estas alturas del partido una salida autoritaria, golpista, en el caso del Ecuador, porque si se busca enfrentar esto, el único camino que en el marco de la derecha es precisamente ese. Más aún cuando los que están por ganar el proceso electoral es el partido de Correa, ¿no? Es el que tiene mayores posibilidades, está bastante lejos en las encuestas y el que ha sido asesinado lo ubicaban entre el cuarto y el quinto del lugar de las encuestas, ¿no? Entonces no tenían ningún tipo de posibilidades de poder ganar. Entonces el único efecto que podría haber es, no cabe la menor duda, un contexto mayor autoritario, más autoritario, o la conformación de una salida autoritaria para el caso del Ecuador, ¿no? Ahora, Ecuador está cerca de convertirse en la Colombia de esos años, es decir, de los años 80, donde se mataban candidatos, alcaldes, senadores y hasta candidatos presidenciales, o este es un Mira, hecho aislado, piensas. mira, no hay, o sea, Colombia vivía en determinados momentos procesos de confrontación bastante grandes, ¿no? Existía el M-19, existía las FARC, existía el ELN, que todavía existe, ¿no? Que ya tiene el control de algunos territorios. Hay una facción de las FARC que han retornado nuevamente a las armas. Había una presencia muy importante del narcotráfico y las bandas paramilitares que armó Uribe, o sea, las condiciones de violencia y además la violencia delincuencial eran extremas, ¿no? No, en el caso del Ecuador no hay ese tipo de cosas, ¿no? Hubo un intento, algo así como el MRTA, Alfaro Vive, que fue rápidamente desactivado, pero no hay una confrontación de estas características. Lo que sí hay es, en las acusaciones que se le hace a Lazo, es la forma de cómo estos sectores del narcotráfico o delincuenciales han ingresado al aparato del Estado, ¿no? Son parte de esta estructura de poder y obviamente ellos van a pretender defenderse y seguir perpetuando estos hilos, ¿no? Entonces es clarísimo de que lo que pretendían evitar estos grupos era de que el grupo de Correa nuevamente gane el proceso electoral. Pero ahí está, ¿no? Está a puertas de ganar el proceso electoral nuevamente. Ahora, la forma como ha sido asesinado este candidato presidencial, Fernando Villavicencio, también un poco que llama la atención, porque dicen que él ya estaba en el carro, ¿no? Cuando se produjo este tiroteo y ya lo habían ingresado al carro ya, y es donde incluso por un lado el vehículo estaba con las lunas hacia arriba y por el otro, por donde ingresa, es por donde le disparan y le asestan 3 tiros. O sea, ya era la cosa dirigida, ¿no? No es que alguien por ahí empezó a disparar y bueno, una bala perdida le cayó en el cerebro, ¿no? Bueno, en realidad hay un video, ¿no? Hasta 2 creo que están circulando ya en redes cuando se observa efectivamente que sale, está saludando y ya ingresó a la camioneta y en ese momento se produce efectivamente el tiroteo, ¿no? Mira, a mí lo que, mira, cuando quieres matar a una persona lo matas, ¿no? O sea, el caso de Kennedy, el caso del mismo Hoover, Oswald, ¿no? Oswald, que llegando al aeropuerto, ahí nomás lo matan, ¿no? O sea, y al que comete el asesinato, inmediatamente es digamos, muerto de manera inmediata, ¿no? Este es el mismo caso, ¿no? O sea, el que asesinó, según las versiones que están circulando en los medios, ya habría muerto en el enfrentamiento. Entonces,
llama la atención porque al final de cuentas eso termina mostrando además de que los hilos de la investigación pueden terminar como terminaron muchas investigaciones, que no llegas a descubrir realmente quiénes movieron o determinaron este tipo de asesinato, quienes ordenaron evidentemente que esto se lleve adelante. Entonces, hay hechos que seguro van a ser investigados, pero que resultan extraños. Entiendo de que si recibía amenazas, el candidato tenía un carro blindado, ¿no? O sea, que no, y más aún cuando estos candidatos de extrema derecha no cuidaban bastante su vida. Entonces, yo recuerdo aquí que en la época del terrorismo, cuando llegó Mario Vargas Llosa a hacer su campaña, ¿no? Llegó con un séquito, ¿no? El carro que era el carro que tenía un carro blindado y detrás iba un equipo de seguridad armados hasta los dientes, ¿no? Sí, armados hasta los dientes, tenían AKM, todo ese tipo de cosas. Entonces, si se produce ese tipo de hechos, de denuncias, más aún cuando se produce una denuncia de que está atacando a un grupo de narcotraficantes extremadamente poderoso, es obvio que las protecciones tienen que ser absolutamente mayores. De que la familia acuse directamente a Lazo, ¿no? Y diga de que Lazo no le ha prestado la protección suficiente, ¿no? Entonces, eso, y han acusado de hipócrita su llamada al Consejo de Estado, y que al final de cuentas termina mostrando, ¿no? De que si era un candidato que estaba peleando contra, o tenía como una plataforma central la lucha contra estas bandas criminales, pues es obvio de que podía producirse una respuesta de ese lado, ¿no? Entonces, la protección estatal implicaba una protección mayor, ¿no? Y bueno, más allá de las responsabilidades penales o legales de esto, incluso hasta policiales, ¿a quién crees que le perjudica o le beneficia la muerte de este candidato y todo lo que eso implica, ¿no? Mira, yo creo que el golpe principal va a ser dirigido al correísmo, ¿no? A la candidata número uno, porque ya la campaña, como tú has señalado, comienza a concentrarse en que el correísmo es el que estaría involucrado en ese tipo de crimen. Vuelvo a reiterar, o sea, está primero en las encuestas, hay un 50% de indecisos, la tendencia es a que gane esta candidata que representa el correísmo, no tiene mayores dificultades, no hay mayores obstáculos, o sea, ¿para qué asesinar, no? ¿Para qué asesinar? Si vas a llegar al poder y en el poder vas a tener los instrumentos que te la faculta la ley y los vas a meter presos. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Este tipo de cosas, pero es obvio. Esto más bien me hace recordar una cosa, ¿no? Las cosas que pasan en Perú. Nuestro querido llamado Perú, en el fujimorismo, cada vez que está al borde de ganar, siempre revive el tema del terrorismo. Y aparecen siempre muertos, ¿no? Y los muertos siempre son los policías. Si no, veamos lo que pasa en el BRAI y vamos a encontrar de que a los 72 o a los 4 días de las elecciones se produce una intervención de estos grupos de criminales que han atacado a los policías y mueren los policías. Entonces, y el discurso es del terrorismo y nuevamente, ¿quién es el mejor que combate el terrorismo? Es el fujimorismo. Entonces, es bastante parecido, ¿no? Bastante parecido. La necesidad de tener muertos o un muerto en campaña electoral obedece precisamente a los intereses de los que están en el poder y de la forma de cómo inducen el voto. Hoy la inducción del voto aparece bastante claro en relación a golpear pues a la gente de Correa, ¿no? Golpear esa candidatura, o al final, ¿no? Ante la inestabilidad puede producirse una salida, como te digo, autoritaria, ¿no? Que obviamente está plenamente articulado con las Fuerzas Armadas para que pueda producirse dentro de esas características, ¿no? Claro. Muy bien, ahora de retorno a nuestra realidad, Elías, bueno, se ha producido toda una hecatombe
en Acción Popular. Algunos dicen que esto ya se venía a venir, era parte de una crisis que ya había nacido desde tiempo atrás y que, bueno, lo que ha pasado es simplemente el corolario de una muerte anunciada. Como tú sabes, han renunciado ocho congresistas, entre ellos Edwin Martínez y María del Carmen Alba, por la elección de uno de los niños. Bueno, y resulta que en Acción Popular no hay uno, sino hay varios niños. ¿Cómo ves tú la crisis de Acción Popular? ¿Es el corolario de lo que te decía o es que han querido petardear para no reconocer al nuevo vocero de Acción Popular? Mira, lo que debe sorprendernos en todo caso es el resurgimiento que ha tenido Acción Popular, ¿no? Es un partido que no pasaba el 5%, y que o estaba ahí entre el 5 y 6%, a las justas pasaba la valla electoral para poder seguir existiendo, ¿no? Como partido. Andrés Townsend decía de que Acción Popular es una federación de independientes, de que no tiene ideología, de que no tiene ningún tipo de propuesta. Eso del Perú como doctrina es una fantasía, ¿no? Que a pesar de que Miro Quesada quiso más o menos darle contenido, pero era una fantasía, porque de esa manera se unían tiros y troyanos para convivir, ¿no? En este tipo de estructura partidaria. Antes era mucho más controlado por Belaunde, los grupos en su interior, el albismo y la gente de Ulloa tenían más o menos una estructura que se basaban en las familias tradicionales. Por ejemplo, en el caso de Arequipa es clarísimo de que los Orihuela, los Mendoza del Solar, los Meneses Cornejo, eran los que manejaban, ¿no? Acción Popular, y el resto eran, digamos, los pongos o los peones que estaban a su alrededor y que algunos recibían alguna bendición para tener algún tipo de respaldo. Como todos los partidos, a partir del fujimorismo, todos han sufrido transmutaciones y cambios, ¿no? Y han ingresado los arribistas, los delincuentes a hacer política y por lo tanto capturar, ¿no? este partido. Y ese popular es eso, ¿no? Hoy, siendo una federación independiente, se ha abierto mucho más sus puertas a estos sectores, con la finalidad de que solamente tengan plata. Por ejemplo, aquí Martínez, ¿qué representa? ¿Qué representa? O sea, es un personaje que hacía política, un acusado de enriquecimiento ilícito que no requiere ser probado, creo, en mi opinión, en el Poder Judicial, porque todo el mundo lo ve. O sea, hay una ostentación de la riqueza bastante evidente. Entonces, matón, además. ¿Cuál es la característica de Acción Popular? Es eso, ¿no? Martínez refleja muy bien lo que es Acción Popular. Y no nos olvidemos, ¿no?, que ahora aparece como puritano, ¿no? John Martínez tenía puerta libre para hablar todos los días con Castillo. Hablaba todos los días con Castillo. O sea, inclusive aquí en Arequipa llevó al señor Jaime Mujica a reunirse con Castillo. Se reunieron como una hora, ¿no?, para conversar. ¿Qué? No se sabe, ¿no? Ahora, el señor Jaime Mujica es un empresario reconocido aquí en Arequipa, de la educación, tiene varios intereses inmobiliarios. Entonces, ¿qué habrá conversado? No se sabe. Bueno, pero hay algunas cosas que de repente se las sabremos más adelante. Pero esa es Acción Popular. Eso es Acción Popular. Y me sorprende de que la señora María del Alba Carmen, como le llaman, María del Carmen, ¿no? Una entrevista casi llorando, dice, son la reserva moral. ¿Qué reserva moral puede ser este partido si donde observamos en todo el país, no solamente alcaldes, gobernadores que están involucrados clarísimamente con la corrupción? Y los que tenemos aquí, no cabe la menor duda, ¿no? Y los que están en el ámbito nacional de igual manera. Yo creo que el problema tiene que ver sobre todo no con un problema de que si son corruptos o no son corruptos, sino cómo se articulan al poder. Y una de las cosas que se planteó allí en esta confrontación en la mesa directiva es de que Acción Popular no fue considerado dentro del grupo de alianza que había con el fujimorismo, ¿no? Cosa que sucedió en las elecciones, en la primera elección y en la segunda, ¿no?
sino veamos cómo la señora María del Carmen sale presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y que inclusive desobedeciendo los acuerdos de la propia bancada con los votos del fujimorismo, ¿no? Entonces hay un bloque clarísimamente de extrema derecha que se ubica allí, pero no es porque tengan principios, ¿no? Sino porque es un tema de repartija. Y en este caso, en el caso del control que tienen los niños, es clarísimo de que la repartija iba a ir para ese lado, ¿no? Entonces no les iba a tocar absolutamente nada y se produce evidentemente la confrontación, ¿no? Ahora, entonces es un pretexto, ¿no? Porque resulta que en la elección para el vocero ante la bancada, los tres que postularon estaban vinculados a los niños. Y en el caso de Darwin Espinosa era quizás el mayor, ¿no? He escuchado por ahí algunas frases. Es que era el que menores salpicaduras tenía. O sea, reconociendo que en Acción Popular ya todos están embarrados por el tema de los niños. ¿Es un pretexto esta renuncia o una presión? Mira, en realidad también tiene que ver con una confrontación partidaria, ¿no? Como tú sabes, Acción Popular era un partido que postulaba en elecciones, pero no tenía resuelto el tema de quién era el secretario general o cuál era la dirigencia de Acción Popular. Un tema que largamente ha sido debatido en el Jurado Nacional de Elecciones, creo que ha estado como 2 años o 3 años, este tema para decidir quién había ganado las elecciones internas de Acción Popular. Entonces, y ahora sí, me parece que está el señor del Águila, que se movía muy cercanamente no al albismo, yo recuerdo que este era más un puntal del bloque de Ulloa, ¿no? De los grupos que estaban ligados a la familia de la UNDE, ¿no? A los sectores tradicionales. De allí de que Vitocho sea uno de los principales que haya salido a golpear de manera directa al vocero de Acción Popular del Congreso, ¿no? Ya prácticamente ha diseñado ya el proceso de que en 15 días, máximo un mes, ese personaje va a ser expulsado de Acción Popular. Entonces, eso ya está indicando de que el reconocimiento por el parte del Jurado Nacional de Elecciones pasa a una redefinición política de Acción Popular. ¿En qué lado se va a ubicar? ¿No? Lescano lo ponía en centro izquierda, con un discurso mucho más popular, mucho más cercano, y evidentemente Vitocho, en los últimos discursos que se ha ubicado contra Castillo, se ha ubicado básicamente en la derecha y extrema derecha, ¿no? Entonces, en ese sector se van a ubicar, es parte de esta confrontación. Ellos estarían muy cómodos estando en la mesa directiva del brazo de Keiko, ¿no? Entonces, siempre fue su diseño, siempre fue su orientación, pero en su interior, obviamente, más allá de la ideología, se mueven los intereses y estos intereses en la bancada ahora han soplado para el lado precisamente de los niños, ¿no? Entonces, uno de los niños que trata de aparecer como puro y casto es el señor Martínez aquí en Arequipa, pues, ¿no? Es uno de los que, diría yo, de los más avesados, ¿no? Inclusive anunciaba gabinetes, no sé si te recordarás. Ahora, ¿crees que la crisis de Acción Popular, un viejo partido como el APRA y como muchos que ya en el tiempo han desaparecido, como la Unión Odreísta o como el Partido Demócrata en aquellos viejos tiempos, es porque en el fondo Acción Popular no tiene una ideología definida, como lo dijeron hace mucho tiempo atrás, era una federación de independientes, porque fíjate, Acción Popular parece una faja corrediza, ¿no? O los rieles de un tren, están de derecha a izquierda, a veces se quedan en el centro. En los tiempos de Vargas Llosa era claramente de derecha. Luego corrió hacia la izquierda con Johnny Lescano cuando era candidato presidencial, pero cuando nació con Fernando Belaúnde Terry era básicamente un partido populista, ¿no? Al estilo de Fujimori en sus inicios. Y prueba de ello es que muchas veces Fernando Belaúnde Terry dijo, nuestra ideología es el Perú. ¿Y el Perú qué es una ideología? ¿Cómo interpretas tú la postura doctrinaria de Acción Popular? Mira, Acción Popular surge en el 50. Claro que se vende la figura preponderante de Belaúnde, ¿no? Pero era un momento que también las juventudes planteaban unas salidas reformistas al país.
¿no? El tema de la reforma agraria, porque era un tema de campaña en esos momentos, ¿no? De que había necesidad de hacer reforma agraria, ¿no? Que se plantean después sus arreglos de Belaúnde como parte de la aristocracia, a no tocar los intereses comunales y de repente hasta de sus parientes, obviamente planteaba la radicalidad comenzó a ser disminuida, ¿no? Pero allí había grupos que planteaban cambios importantes, sobre todo los sectores de la juventud que planteaban, ¿no? Había un tal Seoane, me recuerdo, que tenía un bloque que terminó formando Acción Popular Socialista, ¿no? Y que su último representante aquí fue Mome, ¿no? El que, que era dueño del diario de la República. Entonces, se envolvían esas tendencias, pero las condiciones del 60, del 70 era pues que había ideologías fuertes y que más o menos obligaban a esta federación de independientes a adoptar posiciones, ¿no? Pero ya en los 90 aquí no hay ideología, sino es el toma y daca, quién pone más dinero, un tema de, de, de cómo hacerse del poder y engordar de ahí las billeteras. Entonces, eso es Acción Popular y eso lo permitió el ingreso de un montón de personajes que obviamente no tienen biografía, sino tienen prontuario, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, yo creo que hoy a Acción Popular, mira, puede morir. Eh, Mira, en eso se parece, creo, mucho al Fujimorismo, ¿no? El Fujimorismo no tiene ideología, no tiene planteamientos ahí, solo hay una estructura de poder y se acabó, ¿no? Porque en temas económicos contrata a Macrocónsul con el señor Cuba y eso le hacen el programa y se acabó el problema. Y eso están absolutamente felices. Igual haría el bloque de derecha de Acción Popular, ¿no? Entonces, simplemente termina, terminan allí, ¿cómo decirlo? Pareciéndose porque los intereses que mueven son los mismos, ¿no? Captar tal o cual personaje para que esté al interior y de esa manera puedan ser sus representantes. Y una vez que son sus representantes, el partido no tiene nada que ver. Es más, lo pueden expulsar y el de la bancada puede decir, nosotros somos autónomos y no nos interesa lo que hace el ejecutivo del partido. Y con toda sinceridad no les va a interesar absolutamente nada porque la bancada actúa de manera independiente del partido. Entonces, ¿cómo van a poner disciplina? Algo? Yo creo que es un tema que más bien refleja la fujimorización, ¿no?, de los partidos. Bueno, ciertamente eso le pasa a todos los partidos, ¿no? De izquierda a derecha, y los grandes partidos políticos también se han acostumbrado o se han formado en base a caudillismo, ¿no? Ahí está Bedoya Reyes en el PPC, Alan García en el APRA, y bueno, en Acción Popular, como falleció las dos cabezas más importantes que tuvo este partido, bueno, ahora no saben si correr a la izquierda o a la derecha. Y ciertamente hay esos matices que parecieran van a generar este ocaso de otro partido político. Bien, vamos a un tema final, Elías. La bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, para que la gente lo reconozca más rápidamente, han presentado un último adelanto de elecciones, ¿no? Con la vacancia de Dina Boluarte. ¿Le ves prosperidad a esto o ya no es, a estas alturas ya es innecesario insistir en esto? Yo creo que más bien llega tarde, ¿no? Llega tarde porque el escenario cuando debió plantearse era hace algunos meses, ¿no? Clarísimamente entre enero y marzo, si en el Congreso se planteaba efectivamente el tema de adelanto de elecciones, de una manera firme, ¿no? Pues, eso, o la vacancia de Dina Boluarte, obviamente eso empataba directamente con un movimiento social. Hoy esto, si bien trata de empatar con este movimiento social,
¿no? Que está latente, está fuerte, después del 19 de julio, eso se expresa de manera muy clara. Eh, mm, no tiene esa, no tiene esa fuerza que viene, que debe venir desde una representación política, porque han estado metidos más en el enjuague, ¿no? En los arreglos, en los conchaves al interior del Congreso, y no precisamente para resolver problemas del país, sino para ver sus intereses personales, ¿no? Entonces, recién las disputas por la mesa directiva y la forma de cómo se están definiendo los bloques han permitido de que se formen algunas bancadas con discursos más o menos claros, ¿no? Pero que al final eh, no rompen la orientación principal que tiene el Congreso, no porque sea de extrema derecha, ¿no? Sino en el sentido de que allí están para engordar la billetera, nada más. Están para eso y para calentar el asiento, ¿no? Entonces, esa visión que se tiene desde fuera, que es un grupo de corruptos y que están allí, no cambia porque aparece una bancada que dice, no, sí, Dina es una asesina, no cambia, porque eso aparece como un discurso que no acompañó y que no estuvo en los momentos precisos. Entonces, creo que por ese lado, su destino es de que no tiene mayoría, ¿no? Más aún cuando hay un bloque ahora fujicerronista bastante fuerte. Lo que sí puede plantearse es de que hasta dónde están los intereses del fujicerronismo. Si el fujicerronismo quiere adelanto de elecciones, mañana la vacan a la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, habría que ver más bien en los intereses de Keiko, de cómo se están moviendo y cómo se van a traducir en el Congreso. Si eso se traduce en que hay que adelantar las elecciones, con toda seguridad que el camino va por ahí. Más aún, habría que plantearlo. Digamos que se está sembrando, ¿no? De que esa es una posibilidad. Si tú observas los medios de comunicación de la derecha, como le llama Juan Carlos Tafur, ¿no? Sobre todo la televisión, ellos están sembrando de que Dina Boluarte no es la personaje que ellos desean, ¿no? Y inclusive dan a conocer algunas denuncias, entre otros. Entonces hay un escenario, digamos, que está bastante pantanoso y que en un momento determinado puede ser utilizado para que efectivamente la vaquen a Dina Boluarte, ¿no? Bien, ok, Elías, gracias por tu aporte a Controversia. Veremos qué es lo que pasa en estos días, sobre todo en Ecuador, que ya se apresta a elecciones, y lo que podría pasar con Acción Popular. Se habla de que quieren refundar el partido y me parece que ya eso está llegando un poco al ocaso. Gracias. No, gracias a ti, un abrazo. Bien, gracias. Ha sido Elías Rojas, analista político y sociólogo de profesión, con quien hemos dialogado el día de hoy. 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos a ir a una breve pausa. En un instante vamos a retornar con la parte final de nuestro noticiero para hoy, ya de cara al aniversario de Arequipa. Volvemos en instantes. 8 con 12. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario.
Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Muy bien, son las 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16. Vamos terminando nuestro bloque de entrevistas solamente para presentarles la portada de nuestro periódico para hoy, Controversia. Estos son los temas que trae en su edición de hoy, jueves 10 de agosto. A ver, ahí la tenemos en pantalla, la portada. Vamos a ampliar. Siguen los accidentes y también actos delincuenciales. Secuestran por un día a una pareja en taxi y les piden 50.000 soles para no matarlos. Ellos habían salido del trabajo, se fueron a almorzar en un conocido restaurante, tomaron un taxi, los llevó cerca de donde ellos habían pedido, y en el camino se suben 2 personas y simplemente las secuestran. Así de fácil es la delincuencia, ¿no? Eran 2 compañeros de trabajo que almorzaban juntos, tomaron un falso taxi, quien junto a otros 2 sujetos los aprendieron. Así pulula la delincuencia en nuestra ciudad. Esto ya es Lima, ¿no? Hace tiempo lo dijimos, pero la policía dice que desarticula bandas por aquí y por allá, pero mientras se desarticulan, otras se articulan. Y estamos en lo mismo, ¿no? Piden 6 años de cárcel para Elmer Cáceres Yica cuando era alcalde por colusión, por la compra de 232 butacas para un coliseo. Ayer, ahí está justamente cuando participa de una audiencia ayer sobre el tema. Ahora, pues, Cáceres Yica se enfrenta a un conjunto de denuncias. Ya de la cárcel creo que no va a salir este sujeto. Un sujeto, entre tanto, pedía 470 soles para entregar rápido el cuerpo de una mujer fallecida en reciente accidente. Ella, déjenlo formar a 3 menores de edad, ¿no? Lastimosamente, el tico en el que iba junto con su hija y su acompañante
impacta frontalmente contra un camión encapsulado. Parece que se descarrila o simple y llanamente pierde el control. Clausura mercado 4 de agosto en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. No contaba con como muchos con licencia de funcionamiento. Sí, pues esa zona es, ¿qué? El medio oeste. Roel Sánchez critica al consejero Guamantuma, pues asegura que lo denuncia sin pruebas. Fue en sesión ordinaria del Consejo Regional, ¿no? Donde fue a presentar, digamos, todos los proyectos que tiene Roel Sánchez. Sequía ya afecta a pobladores de partes altas de región Arequipa, piden plan para mitigar efectos. Una de las consecuencias es el fenómeno del Niño. Cuidado, ¿ah? Lo que ha pasado en Uruguay se puede repetir en nuestro país. ¿Ah? Una sequía terrible que afecta a toda la nación del oriente, del continente de esta parte del mundo, ¿no? 8 de la mañana con 20 minutos, esos son los temas que trae en su edición de hoy, Controversia para jueves 10 de agosto, de cara al aniversario de Arequipa. Mañana ya vamos terminando la semana, la segunda semana. Bien, 8 con 20, eso es todo. Retornamos mañana con nuestro noticiero. Hasta entonces, que tengan ustedes un buen día. Siempre a quienes viajan, mucho control. A quienes también van de paseo, a tomar todas las precauciones del caso. Bien, hasta entonces, un buen jueves.